Buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas al quinto conversatorio de doctorado en educación, que lleva por título Educación científica en la formación docente, investigación y proyección. Vamos a dar inicio. Me presento, mi nombre es Silvia Moraga, soy doctora en didáctica de la ciencia y voy a ser la que modere este quinto conversatorio en compañía de José Hernández. José, ¿te puedes presentar, por favor? Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es José Hernández y junto a la doctora Silvia vamos a estar coordinando esta sesión. Antes de comenzar la sesión, se solicita a todos los presentes apagar o poner en silencio sus celulares, y también en la medida que cada exponente comience a dar su charla, se le va a pedir también que mantengan sus micrófonos apagados. ¿Vale? Nos complace anunciar los conversatorios virtuales sobre proyecciones en investigación en educación, desde la disciplina a la interdisciplinaridad 2020. Estos eventos tienen lugar los lunes y los martes de cada semana, desde el 16 de noviembre al 15 de diciembre a las 16:30 horas. Esta serie de conversaciones en vivo contará con las presentaciones de las líneas de investigación de los miembros del claustro del programa de doctorado en educación de la Universidad Metropolitana Ciencias de la Educación. A continuación, le damos la palabra al director del programa de doctorado, el doctor José Rodríguez Becerra, director de doctorado en educación. Jorge. Muchas gracias, Silvia. Primero que todo, agradecer la participación de todas y todos ustedes a nombre del programa de doctorado de la UNCE, ¿cierto? En este ciclo, su participación en este ciclo de conversaciones que hemos organizado con la colaboración del cuerpo académico y el cuerpo de estudiantes del programa. Quisiéramos destacar también la colaboración y la buena disposición de quienes presentan sus líneas el día de hoy, y por supuesto agradecer también a nuestra moderadora y instancia. La iniciativa del ciclo de conversatorios sobre proyecciones en investigación, educación desde la disciplina a la disciplina, surge como una acción derivada del propósito de dar a conocer a la comunidad de estudiantes, graduados y académica de la UNCE las distintas líneas de investigación a cargo de los miembros del claustro del programa de doctorado, además de promover la articulación entre académicas, académicos y estudiantes del programa, e incluso con otros miembros de la comunidad interesados en la investigación educativa. Además, buscamos visibilizar a nuestras investigadoras e investigadores que participan del programa o las personas encargadas de dirigir las tesis doctorales. El ciclo de conversatorio fue pensado en función de los ejes que en cierta forma articulan las líneas de investigación, por ejemplo las que se presentarán el día de hoy en el área de la educación científica, de los miembros del claustro, y que evidentemente se articulan con las áreas de investigación del programa. Esperamos que esta instancia sirva como un espacio de conversación académica abierta, constructiva y sin barreras disciplinarias, ¿cierto? Soy convencido que varias de las soluciones a problemas complejos en educación provendrán de trabajar con miradas sistémicas que involucren a investigadores de diferentes campos disciplinares con propósitos de investigación afines. En ese sentido, espero que tengamos una buena jornada el día de hoy y nuevamente les agradezco. Muchas gracias. Silvia. Vale, gracias, Jorge. A continuación, daremos a conocer los 4 expositores que hoy van a dar a conocer sus temas de investigación, y nos encontraremos en un minuto más con el doctor Germán Barriga, con el tema de educación química, la doctora Laisel Cáceres, donde abordará la educación científica sustentable mediante el uso del aprendizaje basado en problemáticas ambientales, reales y TIC. Y luego el doctor Carlos Garrido, educación en espectroscopía, y finalmente el doctor Jorge Pinochet, donde nos hablará acerca de Physical Education. Cabe destacar que cada expositor tiene 15 minutos, por favor ajustémonos a los tiempos, de exposición. Por lo tanto, dejamos a ustedes, o como si estuviésemos en una reunión en presencial, dejamos el auditorio al doctor Germán Barriga para escuchar su tema relacionado con educación química. Germán Barriga, ¿puedes tú comenzar? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, voy a presentar.
No sé si se observa bien la presentación. Sí, perfecto, Germán. Gracias Silvia. Gracias. Bueno, el día de hoy entonces voy a exponer de manera muy breve mis líneas de investigación y también coloco o nombro a todos mis colaboradores, gente que incluso es más experta en algunas áreas que yo, pero efectivamente tenemos una colaboración que hace muy interesante el trabajo entonces en distintos equipos. Y entonces les voy a contar un poco, espérenme que yo no estoy acostumbrado al Zoom, perdón. Les voy a comentar entonces que efectivamente manejo dos líneas de investigación, una que es disciplinar, en donde trabajo principalmente en la síntesis orgánica de compuestos atrapadores de radicales libres, en donde generalmente lo que hago es caracterizar esta especie a través de resonancias magnéticas, ya sea RMN, resonancia magnética nuclear, y resonancia de spin electrónico o Electronic Paramagnetic Resonance, y además utilizo cálculos computacionales, en este caso la teoría de los funcionales de la densidad, para racionalizar resultados correspondientes a mecanismos y otro tipo de reactividad de estas moléculas. Además, también estudio antioxidantes, ya sea de origen naturales y otros de carácter sintético, también caracterizados por diversas técnicas espectroscópicas. Hace tiempo que no nombro la palabra, así que ya estoy un poquito oxidado. Desde esta línea, obviamente, he hecho de alguna manera una aproximación de tratar de bajar parte de esta línea a la parte más educativa, obviamente, que es la que nos conlleva el día de hoy, y en este caso yo he generalizado 4 áreas, hasta el momento yo diría que son 5 en las que trabajo principalmente. Trabajo en educación química y ciencias de manera general, trabajo en innovación pedagógica, en tecnología de la información y de la comunicación, en didáctica aplicada a procesos de triangulación curricular, especialmente en el área de la química orgánica, que es la que me desempeño yo dentro del departamento de química. También estoy en este instante en la parte de evaluación, CONTIC, y una nueva área que estoy explorando con algunos colegas que los mencionaré más adelante, que tiene que ver con la interdisciplinariedad. Un poco para mostrarles las líneas de educación en las cuales yo trabajo, les voy a mencionar que, por ejemplo, en el área de innovación pedagógica de prácticas docentes, trabajo con Nelida Valdivia, ella es profesora de física de la UPLA, magíster en enseñanza de la ciencia, y lo que hacemos ahí entonces, o lo que hemos realizado hasta el momento, es mejorar prácticas docentes a través de diseño de diferentes, yo diría, actividades en este instante. Por lo menos una de las esta parte de la innovación ya ha sido presentada en Congreso y por lo tanto nos ha ido bastante bien, en el sentido de que ha sido bastante bien recibida por lo menos esta área. En la parte de tecnología de la información y la comunicación para la enseñanza de las químicas, aquí trabajo con el profesor David Reyes, también del departamento, que es profesor de química y doctor en educación de la Universidad de Salamanca, en donde él, gracias a su expertise, sobre todo lo que se trata de el estudio de los laboratorios, prelaboratorios en este instante, es lo que nos encontramos mediados por algunas plataformas virtuales. Estamos encontrando entonces cómo impacta, o estamos buscando cómo impacta entonces el prelaboratorio en la formación de nuestros estudiantes. Obviamente el profesor Reyes tiene mucho más expertise en esta área, pero es un lugar bastante interesante por donde podemos transitar e investigar bastante. Por el otro lado, en la didáctica aplicada a procesos de triangulación curricular, trabajo con Carla Olivares, del Departamento también de Química, y magíster en didáctica de las ciencias experimentales de la Universidad Católica de Valparaíso. Lo que hemos trabajado entonces es, hemos tomado algunos tópicos más pertinentes de la química, de la parte más disciplinar, y lo hemos aterrizado a distintos contextos dentro del colegio. Y finalmente, casi finalmente, en la última línea de investigación que tengo, o una de las otras áreas que tengo de investigación, trabajo en la evaluación para la diversidad mediante TIC, en colaboración con Daniela Bravo. Ella es profesora de enseñanza media con mención en historia de la UDP, la Universidad Diego Portales,
y es magíster en evaluación educacional de la UNCE. Con ella el trabajo ha sido bastante provechoso. Aún no tenemos ninguna publicación ni participación en congreso, pero estamos armando algo bastante llamativo, una posible presentación a concurso el próximo año, así que estamos trabajando fuertemente en eso. Finalmente no está acá porque no alcancé a incorporarla. Trabajo en interdisciplinariedad con Gloria Correa. Ella viene del área del lenguaje y la comunicación principalmente, y hemos trabajado, más bien en, por lo menos, esta colaboración interdisciplinar dentro del Departamento de Física del Pedagógico. A la fecha, todas estas líneas han, de alguna manera, antes de pasar a lo que viene, yo les debo, de alguna manera, señalar que efectivamente mi fuerte hasta unos años atrás era el área disciplinar, y cuando ingresé al pedagógico, llevo recién 3 años y medio, he dado de alguna manera una diversificación a la parte más pedagógica, lo que por lo tanto me ha conllevado a crear un nuevo currículum en esa área. Y como ustedes saben que partir de cero es complejo, ha sido un camino bastante más largo que el que yo tuve obviamente en mi formación disciplinar, pero diría que es mucho más entretenido de alguna manera, porque esto de tratar de meterse en el área de educación ha sido bastante llamativo para mí, bastante satisfactorio. Diría que es un mundo bastante amplio en donde hay muchas cosas por hacer, y creo que es un lugar muy atractivo para hacer cosas bastante novedosas. Bueno, ahora sí les quiero mostrar que a través de este corto transitar, no puedo decir largo en la parte de educación, he participado en algunos proyectos. Trabajo, por ejemplo, en didáctica experimental de las ciencias naturales en aulas de primer y segundo ciclo básico. Esto fue en el Liceo 5 del Pedagógico. En este caso fui como investigador. En el año 2018 fue ese proyecto. También en el 2018 me obtuve y fui investigador responsable de un proyecto de investigación interno donde se utilizó la aproximación disciplinar, didáctica y curricular de la química orgánica a través de la síntesis y caracterización de nitronas. Y aquí ustedes pueden ver cómo la parte disciplinar aterriza de alguna manera la parte más de educación, sin ningún problema. Este proyecto ya está finalizado. Me parece, no sé si lo coloca aquí, que hay un artículo correspondiente a este proyecto. Me les mentiría si es que no, pero fue algo bastante interesante. Aquí hicimos participar a estudiantes de pregrado de la misma carrera de química y fue una experiencia bastante positiva. Actualmente estoy de co-investigador en el proyecto que tiene el profesor David Reyes en el estudio de efectos del uso de un sistema online de prelaboratorio sobre el desempeño de los estudiantes en prácticas experimentales de química. En esta área también ha sido un descubrimiento muy interesante del área. Y a través de este trabajo han salido algunos, o de esta parte más de educación, han salido algunos trabajos, algunas pequeñas publicaciones. Tengo una publicación en el Journal of Chemical Education del año 2018, titulada Visualization of Phase Transfer Catalysis Through Charge Transfer Complex, con el profesor Caroli de la Universidad de Santiago, que se diseñó un experimento para mejorar la explicación de manera más visual de la catálisis de transferencia de fase para los estudiantes de pregrado. Ha tenido una buena aceptación el trabajo. Y hay otros artículos que he publicado también recientemente, 2018, una propuesta de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de habilidades de pensamiento científico. Esto fue en Viña del Mar. Acá trabajé en coautoría con la profesora Carla Olivares. Esto fue presentado a la revista Chilena de Educación Científica. Además tengo otro artículo en la misma revista, también con Carla, en la propuesta de enfoque didáctico para la promoción de habilidades de pensamiento científico en la formación inicial docente, empleando conceptos de potencial electrostático molecular y pK, que son áreas que derivan principalmente esta parte de conceptos de potencial electrostático molecular, salen de la parte disciplinar, lo que tiene que ver con el uso de cálculos computacionales principalmente. Por otra parte, he participado de algunos seminarios de educación, inclusión y digital y enseñanza de la ciencia en el 2018 en la Católica. Aquí fui como asistente, un poco para empezar a ver cómo era la parte más ligado hacia el área de la pedagogía y en qué nicho podía aterrizar yo con mi investigación disciplinar. Entonces la idea era tratar de estar a tono con lo que los colegas en la parte de educación iban presentando.
También participé en la sexta jornada de experiencias pedagógicas con TIC en la formación inicial docente. Esto fue este año, fui como asistente. Y ya como expositor participé en las quintas jornadas internacionales y octavas jornadas nacionales de enseñanza de la ciencia en la UPLA, donde presentamos el trabajo Innovación e Integración de Disciplina en la formación inicial docente en el Departamento de Física de la UNCE, de la línea de innovación principalmente. Y además, junto con el profesor David Reyes y el estudiante Rubén Arancibia, quien fue el que expuso este trabajo, participamos este año en el primer Congreso Internacional de Educación Química en Línea con el trabajo titulado Desarrollo de Aprendizaje en Laboratorios de Orgánica mediante Prelaboratorios Online, que también ha tenido una buena recepción por parte de las personas que asistieron al Congreso. Y debo decir que todas estas actividades que yo le he mostrado han generado de una u otra manera colaboraciones con personas de áreas muy disímiles a las que yo trabajo, pero que han logrado por lo menos posicionar un trabajo bastante interesante con bastante proyección. En el último caso no mencioné, pero estoy actualmente coescribiendo un artículo con la profesora Gloria Correa en el área de interdisciplinariedad para ser también presentado una revista, no si durante este año, ya que los tiempos están un poquito estrechos, para ser sobre el área de interdisciplinariedad principalmente. Así que si pueden ver, no tengo una línea tan específica, yo diría que soy bastante diverso, algo que también me caracteriza en mi otra línea, en mi línea más disciplinar. Pero esa diversidad obviamente me lleva a ir buscando siempre nuevos nichos, y en el área de llevar la parte disciplinar a la parte de educación ha sido una experiencia bastante bonita, lo que me ha llevado a seguir pensando en nuevas ideas. De hecho, siempre tengo muchas ideas por delante, de repente falta concretar las nuevas porque en realidad me faltan colaboradores, y sería interesante también tener algún estudiante de doctorado que se interesara por esto, porque sería obviamente un plus que le daría a todas estas líneas de investigación de aquí al futuro, obviamente con una proyección siempre pensando en ir creciendo como investigador y obviamente como profesor. Con eso concluyo mi exposición. No sé si le dejo la palabra a la profesora Silvia. Gracias, Germán, por tu presentación clara. Realmente llaman bastante la atención tus líneas de investigación. Son bastantes, 4, para no decir 5, porque ahí yo diría 5 líneas. Y te felicito porque en realidad estuviste antes de los 15 minutos, así que muy bien. Germán, tú mencionaste algo que me llamó mucho la atención, que va más hacia la reflexión tuya, porque tú desde un inicio eres químico orgánico, ¿no es así? Tu línea, tu doctorado específicamente. Entonces, ¿qué hace que tú sigas en la línea de la educación? ¿Cuáles son tus reflexiones para poder tener estas distintas líneas que en estos momentos tú ofreces a los estudiantes de doctorado? Y este cambio, porque también es un cambio de paradigma en cómo cuando tú enseñas, cuando tú planteas una situación en aula, ¿qué hace? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué hace este cambio desde la disciplina a la enseñanza? ¿Qué le podrías decir tú a tu estudiante de doctorado en el área de educación de la ciencia? Bueno, más que yo diría que haya cambiado de una línea por otra, yo diría que mantengo ambas líneas vigentes porque una retroalimenta a la otra y viceversa. Lo llamativo de esto es que porque estoy en la educación, primero porque soy profesor de titulado, así que siempre va a ser una de las primeras una de las virtudes de ser profesor, que uno siempre está inquieto en la parte de docencia. Y obviamente el doctorado, si bien me especializó más en lo disciplinar, siempre queda la inquietud cómo uno puede ir aterrizando distintos conocimientos o mejorando estrategias didácticas u otro tipo de factores para mejorar la formación, en este caso de profesores. Pero, y por eso te digo, en ese caso, el haber pasado de haberme titulado profesor, después pasar a lo disciplinar y volver a la parte nuevamente centrada en la formación de docentes ha sido todo un camino bastante enriquecedor, porque te da una mirada súper distinta y te dice que sí se pueden trabajar ambas líneas de manera complementaria y bastante interconectada entre ellas.
no como uno de repente podría pensar de que porque uno es disciplinar no puede meterse en esta línea, o por ser simplemente del área de la educación no se puede meter en algo disciplinar, ¿no? Esto te demuestra que sí se puede y se llevan bien, van bien de la mano. ¿Cuesta? Sí, es verdad que cuesta, pero es parte del desafío de ser investigador. Yo creo que este tipo de meterse en un lugar y empezar a explorarlo son retos que uno se va colocando, y si uno puede ser partícipe de muchos más estudiantes, es mejor. Obviamente la idea no es crecer solo, es compartir con el resto, esto es trabajo colaborativo, y si te das cuenta mi exposición prácticamente fue asociación con distintas personas muy distintas de mi área, entonces es trabajo colaborativo que al final te lleva a producir mucho más y con un fin, por un bien superior. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, me quedó claro. José, ¿quieres hacer alguna pregunta tú o lo dejamos? Podríamos dejar para el final. También recordar que a través del chat se pueden ir realizando preguntas para que al finalizar todas las exposiciones demos el tiempo necesario para que las puedan ir respondiendo. Vale, entonces comenzamos con nuestra segunda expositora, la doctora Laisely Cáceres, que va a exponer su tema Educación Científica Sustentable mediante uso de aprendizaje basado en problemáticas ambientales reales y TIC. Laisely, ¿tiene 15 minutos? Está muy bien, ¿vale? Pues, hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. ¿Me escuchan? No, súper. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve muy bien, Laisely, está todo ok. Se te ve y se escucha muy bien. Bien, perfecto. Bien, muy buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar aquí en esta ocasión junto a ustedes para, más que contarle de mí, de mi trayectoria, quisiera contar una experiencia ya de lo que vengo realizando en el ámbito, ¿no es cierto?, investigativo, en el área de las ciencias educativas y ambientales. En relación a eso, yo les voy a mostrar hoy el diseño y la implementación de un módulo, ¿no es cierto?, de cinética química, el cual fue implementado en nuestro departamento de química. En relación a esto, dentro de mis principales líneas de investigación está todo lo que es la parte educativa científica sustentable mediante el uso de TICs, ¿ya? Y adicionalmente utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemáticas reales o PBL, del inglés Problem Based Learning. Y en relación a mis líneas de investigación y asociado al ámbito disciplinar, destaca la evaluación del comportamiento ambiental de cinética de absorción, en general diversos procesos que describen el comportamiento de contaminantes antropogénicos en el medio ambiente, y adicionalmente la predicción del comportamiento de absorción de contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelo mediante uso de modelos estadísticos tales como QSAR, Quantitative Structure Activity Relationships, y adicionalmente el transporte hacia agua subterránea mediante el uso de modelos matemáticos como el uso del software Hydrus 1D. En relación a esto, el área en que yo me he desenvuelto en los últimos 15 años en la Universidad Metropolitana está ligada al ámbito de Environment Science, que es, la investigación científica, con el propósito de resolver problemáticas ambientales globales. Y obviamente siempre con el fin último de evitar el riesgo de contaminación. El principal riesgo de contaminación que uno como científico en el área, ¿no es cierto?, asociado al Environment Science, está ligado con prevenir el principal, ¿no es cierto?, transporte que llegue a contaminar agua subterránea. Desde esto, ¿no es cierto?, a que el contaminante es aplicado, ya sea contaminantes antropogénicos como fertilizantes o agroquímicos tales como herbicidas en su especificidad, estos pueden ser sujetos a diversos procesos
tales como absorción, desorción, degradación química microbiana, pérdidas por runoff o transporte o escorrentía o volatilización. De eso yo lo que me he focalizado a estudiar todos estos procesos para tener esa mirada desde el punto de evitar el potencial riesgo que es que el contaminante, una vez que ingresa al medio ambiente, llegue a, ¿no es cierto?, las aguas subterráneas. Desde este ámbito yo he investigado en el área disciplinar distintos contaminantes, ya sean, ¿no es cierto?, contaminantes inorgánicos como fertilizantes, metales pesados, ¿no es cierto?, como también herbicidas, ¿no es cierto?, ya sean ionizables, como el que muestro acá, o no ionizable, y eso implica, ¿no es cierto?, el manejo de las tecnologías asociadas a la parte instrumental, como trabajar con cromatografía iónica, ¿no es cierto?, HPLC, cromatografía líquida de alta eficiencia, liquid scintillant counting, absorción atómica, cromatografía gaseosa, diversas tecnologías, ¿no es cierto?, que son propias del área científica para poder evaluar el principal, ¿no es cierto?, riesgo ambiental, que el contaminante, una vez que ingresa al medio ambiente, llegue a contaminar el agua subterránea. Acá muestro un paralelo, ¿no es cierto?, dentro de los desafíos analíticos, ¿no es cierto?, y bueno, la conciencia ambiental, el que evitar que estos contaminantes lleguen, como, bueno, como ejemplo, en el año 2009 ya publiqué un artículo asociado con técnicas, ¿no es cierto?, de cromatografía iónica para estudiar un contaminante y cómo en virtud de mejorar, ¿no es cierto?, el ámbito asociado a entender y describir el comportamiento del mismo contaminante estudiado en 3 suelos, ya en el 2020 nosotros estudiamos acá no solamente el contaminante en 3 suelos, sino que en 10 suelos representativos del 0.89% del área o superficie agrícola a nivel mundial, que eso implicaría el desarrollar, ¿no es cierto?, una propuesta que va más allá de poder, ¿no es cierto?, solucionar un problema nacional, sino que a nivel global. Y en este ámbito nosotros la técnica analítica la desarrollamos de tal manera que trabajamos con otras tecnologías como nanotubos de carbono para amplificar la señal y para poder, ¿no es cierto?, mejorar la sensibilidad analítica y con ese ámbito poder, ¿no es cierto?, estudiar el completo comportamiento a nivel global y desarrollar una problemática a nivel global. En este caso, ya en 2020, acá nosotros trabajamos, ¿no es cierto?, también en el estudio de un contaminante, y aquí nosotros ya trabajamos con diversos investigadores a nivel de institución, como el profesor Jorge Jo Nagata, que él es geógrafo, ¿no es cierto?, con el visualizaciones, nuevamente uso de tecnología, para poder extrapolar el comportamiento a nivel nacional y predecir el leaching potencial del contaminante y esto extrapolarlo a nivel global. Es decir, que ya nuevamente estamos realizando investigación que soluciona problemáticas globales y no solamente a nivel nacional. ¿Cómo lo ligo esto en el ámbito educativo? Ustedes se preguntarán, bueno, claramente en el EIMO, en el marco de la EDS que emana la UNESCO, en donde ellos están interesados, ¿no es cierto?, en promover la educación científica sostenible, sustentable, con el propósito de no solamente formar científicos, sino que también ciudadanos responsables, promover vidas o estilos de vida en este ámbito, ¿no es cierto?, promover la igualdad de género, promover, ¿no es cierto?, la paz, no violencia, y en este marco yo me he estado desarrollando en el ámbito educativo, en desarrollar uno de los objetivos que es la educación por el desarrollo sostenible en el marco de la EDS. En este ámbito la EDS, ¿no es cierto?, promueve que no solamente hay que educar, ¿no es cierto?, o formar científicos, sino que también promover ciudadanos responsables y, bueno, generar una conciencia. En este ámbito también, en la línea de la UNESCO, hemos visto que también ellos están muy interesados en aplicar y desarrollar el uso de las tecnologías en todo lo que es el ámbito educativo.
En esta línea, también diversos estudios han indicado el poco o escaso uso de lo que es la parte computacional en lo que es la enseñanza de la química. Bueno, en esto y de base a todo lo que yo les he comentado del área disciplinar, yo planteé, ¿no es cierto?, en un módulo, ¿no es cierto?, el poder desarrollar una problemática real, global, en relación a lo que es lo que sería estudiar la cinética de absorción de contaminantes como herbicidas, con el fin de, ¿no es cierto?, promover lo que es la educación sostenible y utilizando la metodología de PBL, que esta, ¿no es cierto?, permite desarrollar, ¿no es cierto?, y ejecutar una problemática real como metodología de enseñanza-aprendizaje. En este caso, acá se contextualiza la problemática, en donde surge, ¿no es cierto?, del continuo aumento de la población mundial. Eso ha conllevado al aumento del uso de estos contaminantes antropogénicos. Por lo tanto, tal como lo indicaba previamente, esto, obviamente, la resolución de estas problemáticas siempre están asociados a evitar una contaminación de contaminantes de las napas subterráneas. Por lo tanto, el RIP, el Real Environment Problem, está asociado, por ejemplo, a un tópico específico que estaría claramente asociado a la cinética química como contenido, ¿no es cierto?, específico del área de la química, en donde su resolución consiste, ¿no es cierto?, a través de obtener parámetros específicos asociados a lo que uno como científico habitualmente utiliza para llegar a estas resoluciones que son más bien globales. En este ámbito vemos que distintos tópicos en el área del contexto de química educativa han desarrollado distintas temáticas, pero a mí me interesó el Problem-Based Learning básicamente porque desarrolla todo lo que yo quería, que estaría ligado a lo que es el ámbito científico, como por ejemplo trabajar con datos, interpretar muchos datos y resultados reales, ¿no es cierto? Por lo tanto, en ese ámbito nosotros nos quedamos con PBL, y en el ámbito de la química computacional vemos que aparecen, ¿no es cierto?, distintas, se me fue ahí se ve, sí, que me mandé un clic. Sí, ahí está todo bien, se ve muy bien. Ya que hice clic a una... No, ahí está. Entonces, en este caso se trabaja con hojas de cálculo en el área, ¿no es cierto?, de el uso de Excel para la obtención de parámetros cinéticos. En este caso nosotros vemos cómo, ¿no es cierto?, distintos aspectos asociados a el contexto de química computacional educativa, nosotros generamos en el ámbito de los principios teóricos el aplicar, por ejemplo, modelos que son ampliamente utilizados por nosotros, los investigadores en el área científica, para predecir riesgo ambiental, como son los modelos de pseudo primer orden y pseudo segundo orden. Adicionalmente, eso es lo que a nosotros nos interesa, el que el estudiante obtenga parámetros asociados al aspecto cinético, por ejemplo, para la resolución y dar respuesta a la problemática planteada. Y obviamente para eso el estudiante usa distintos software, en este caso un software asociado al programa Excel. Acá nosotros proponemos este módulo, nuestro grupo de investigación, en donde están los 3 aspectos que nosotros trabajamos los módulos, el aspecto de la química, que estaría en este ejemplo que yo les estoy mostrando ahora, asociado a la parte de cinética. En el aspecto educativo, nosotros trabajamos con la metodología de Problem-Based Learning, y el aspecto computacional, el uso de software como el aspecto, ¿no es cierto?, asociado a, en este caso, Excel. Acá yo les muestro un diagrama, bueno, esto está haciendo actualmente revisión en el Journal of Chemical Education, y bueno, acá vemos cómo nosotros proponemos las áreas en donde claramente el RIP estaría en esta intercepción en el aspecto del saber pedagógico, el saber del conocimiento asociado a
química, y en esta intersección estaría todo lo que es el desarrollo sostenible, donde en esta intersección estaría el conocimiento químico asociado a la sostenibilidad, que obviamente el estudiante lo adquiere al resolver esta problemática asociado a la problemática de evitar la contaminación a partir de obtener, que el propio estudiante obtenga estos parámetros para evaluar el potencial riesgo ambiental. Esto nosotros lo hemos implementado en 3 cursos del Departamento de Química, en 3 fases. Acá hemos trabajado en forma colaborativa con el profesor doctor Rodríguez, Jorge Rodríguez, en donde ha sido implementado este módulo también en forma paralela en química analítica cualitativa, cuantitativa. Acá vemos la cualitativa, cuantitativa y físico-química, en donde los estudiantes han trabajado con la misma problemática, y en base a los tópicos que ellos ven es como se da, ¿no es cierto?, curso a la implementación del módulo. Ahí vemos todas, ¿no es cierto?, las etapas que se trabajan en este módulo para llegar a la resolución de la problemática. Yo quise, ¿no es cierto?, mostrarles, ¿no es cierto?, como un ejemplo de todo lo que hacen los estudiantes. Por ejemplo, ellos parten con una contextualización real, en donde se contextualiza el tópico, en este caso la problemática que ellos van a resolver. También ellos trabajan, ¿no es cierto?, inicialmente en la etapa de lluvia de ideas, se les coloca un video motivacional. Ellos también trabajan en la resolución del RIP con una distribución de roles a nivel grupal, ¿no es cierto? Los roles están asociados estrictamente a aspectos profesionales que conlleven a la resolución del RIP. También tenemos autoestudio, ¿no es cierto?, en esta etapa. Ellos trabajan con la selección de información, también trabajan con revisión APA. Posteriormente nosotros desarrollamos nuestro grupo de investigación, PACHEM, toda la etapa de adquisición de datos reales, propiamente de los mismos datos que están publicados, en donde acá se muestra la secuencia hasta el final, que sería la cuantificación de los datos reales. Adicionalmente, ellos resuelven, tal como lo indiqué, este RIP con datos provenientes de parámetros cinéticos, con datos que previamente han sido publicados en revistas científicas y en capítulos de libros que dan todo el contexto el background del aspecto de la cinética química. También nuestro grupo ha desarrollado videos en donde ellos pueden, el paso a paso, pueden, ¿no es cierto?, ir, ¿no es cierto?, obteniendo todo lo que es aspectos de modelación de estos datos asociados a la adquisición de los parámetros provenientes de la aplicación de los modelos cinéticos de pseudo primer y pseudo segundo orden, por ejemplo. Acá yo les quise mostrar ejemplos de nuestros estudiantes en donde nosotros promovemos lo que es la alfabetización científica a través de la comunicación científica, y por eso nosotros también hemos desarrollado, en este caso, diseños de póster, en donde los estudiantes muestran y comunican su resultado. Y esta comunicación, en este día que ellos comunican los resultados, invitamos, ¿no es cierto?, a investigadores del área para que ellos también sean partícipes de la evaluación de los trabajos de los estudiantes. Acá se ven las distintas técnicas. Acá en este caso, ellos trabajan con set de datos provenientes de distintos tipos de herbicidas, ¿no es cierto?, para ver la relación entre el impacto que hay entre las propiedades físico-químicas, las técnicas instrumentales de análisis. Acá está con la parte electroquímica, acá trabajan con cromatografía. Entonces, ¿cómo se ve que impacta, ¿no es cierto?, el análisis de los resultados? Y finalmente, en esta, ¿no es cierto? Bueno, acá muestro imágenes de la evaluación, ¿no es cierto? Ahí está mi colega Paulina Cañete, con ella trabajamos, ella es experta también en electroquímica, con ella trabajamos en la publicación del artículo de glifosato, actualmente del 2020. Acá también está mi colega y amigo Cristian Villagra, el entomólogo, también con él hemos trabajado, ¿no es cierto?, las últimas investigaciones. Y ahí está mi estudiante de magíster en química de la Universidad de Chile, químico ambiental, que también fue invitado en esa sesión. Bueno, como focus group y resultados de análisis, nosotros por parte
para saber respecto a la percepción de los estudiantes respecto al uso de este módulo. Nosotros hicimos un estudio de percepción, el cual fue guiado por dos también académicas de la universidad, la profesora Tatiana Díaz y mi estudiante de doctorado del programa, Sofía Drucker, en donde con ellas trabajamos todo el análisis cualitativo. Bueno, acá también trabajamos con mi colega y parte del grupo con José Hernández, toda la parte de implementación de los videos, toda la parte de TICS. Bueno, y acá se muestran parte de los resultados del focus group, en donde los estudiantes valoran, ¿no es cierto?, el que no solamente aprendieron aspectos asociados al contenido de cinética, sino que también, por ejemplo, información relativa a la parte geográfica, a la parte, ¿no es cierto?, asociado a características de suelos chilenos, suelos agrícolas, la parte agrícola también. También ellos indican que desarrollaron distintos tipos de habilidades como explorar, identificar, analizar conceptos relevantes, seleccionar investigación científica relevante y también trabajar con el manejo de base de datos asociado a propiamente la investigación asociada al marco teórico. También ellos relevaron el uso positivo de los videos, que esto les ayudó mucho a la contextualización de la proveniencia de los resultados, y eso también se enmarca también en el ámbito de la EDS asociado a la justicia social, en donde nosotros quisimos incorporar todos estos videos relativos a la proveniencia de los resultados, el uso, ¿no es cierto?, mostrar los videos en donde se viese todo lo que es las etapas para la adquisición de los datos y la parte asociada a la parte tecnológica instrumental, como se trabajó, por el ámbito, ¿no es cierto?, que muchas veces los estudiantes que están en formación y que si quisiesen esto extrapolarlo a colegio, obviamente podrían fácilmente poder, ¿no es cierto?, mostrar este tipo de evaluable información del ámbito científico. Y bueno, finalmente ellos también valoraron mucho el trabajo colaborativo en el ámbito de haber trabajado con metodología de Problem-Based Learning. Bueno, y para finalizar, no sé si estoy en la hora, me queda poquito. Sí, estás pasada en 5 minutos, estaba ahí colocando un mensaje por el chat, pero veo que estás tan ahí motivada con tu trabajo, que es muy excepcional. Trata de ir cerrando para comenzar al otro expositor, por favor. Sí, para terminar, ¿no? Ahí se muestran los proyectos en el ámbito, no vale la pena decirlo, está en la página web del doctorado, donde están los proyectos actuales que tengo junto a los distintos investigadores, el trabajo de congreso en esta línea y mis publicaciones más recientes asociadas al ámbito de educación. Eso, darle las gracias por haberme escuchado y eso sería. Y ahí está la página de nuestro laboratorio de Pachem, si la quieren visitar. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Laiseli. No, gracias a usted. Por tu presentación, excelente presentación. Y realmente, al escucharte, veo que hay una línea muy semejante a la que estoy desarrollando en un proyecto interno en colaboración con la Universidad Metropolitana, y estamos colaborando con la Universidad de Málaga, que está relacionado con lo que tú señalas, que al final la enseñanza basada en problemas o en proyectos, como quisiéramos llamarlo, todo va encaminado o tributa a lo que nosotros conocemos como el enfoque indagatorio, que hoy en día está, digamos, en el tapete, y es lo que hoy en día el consorcio de las universidades Koech señala que deberemos presentar o desarrollar nuestras temáticas, ¿no? Así es que yo creo que vamos a tener que tener alguna conversación por allí, porque ¿sabes por qué? Porque los estudiantes de sexto semestre, en este momento de física y de química, están trabajando enseñanza basada en problemas, lo mismo, están desarrollando unidades didácticas, y posteriormente, bueno, ahí hay otra faceta más de analizar el tipo de aprendizaje o el tipo de pregunta que están desarrollando los estudiantes en este módulo que tú estás creando para lograr el aprendizaje en nuestros estudiantes. Así que, escucha, me ha hecho mucho sentido lo que tú has dicho. Es un tema, pero hermoso, el presentar los conceptos tan abstractos como la química en sí, pero presentarlos desde el fenómeno. Entonces, lo que dice Mercedes Izquierdo, lo que dice, por ejemplo,
San Martín, que hay que partir del fenómeno para luego involucrar con los modelos teóricos y con ellos dar respuesta a este fenómeno, a estas preguntas que nosotros nos hacemos. Así que muchas gracias, Laiseli. No quiero quitarle tiempo también a las otras expositores, pero sí creo que vamos a tener que tener una conversación, Laiseli, porque veo que estamos en la sintonía. Realmente me ha sorprendido tu unidad didáctica. Y quiero, bueno, de luego vamos a tener ahí una conversación. Muchas gracias, Laiseli. Y damos el paso entonces a continuación al doctor Carlos Garrido con el tema de educación en espectroscopía. Carlos, la pantalla virtual es tuya. Mientras Carlos está organizando su presentación, hay preguntas en el chat y esas preguntas las vamos a plantear a los expositores una vez que se terminen de exponer todo el grupo, ¿vale? Para que sepan que allí se van a responder. Carlos Garrido, ¿estamos ok? Había tomado un break. Carlos, te escuchamos. Aquí estoy. ¿Estás sin audio? Ahí sí. Ahora sí. Hola, buenas tardes. Ahora sí, Carlos. La pantalla es toda tuya. Adelante. Ok. Un segundo inmediatamente. Un momento. ¿Cómo me escuchan, chicos? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Sí, muy bien, Carlos, y se ve muy bien tu presentación. Se ve la presentación también. Perfecto. Adelante, con confianza. Bien, muchas gracias. Miren, la verdad, más que todo, primero que todo, saludar a todos mis colegas que han expuesto. Sabemos que hay ahí un tremendo trabajo de parte de todos, así que mis felicitaciones para ellos. Un gusto de poder estar acá también participando con el programa de educación, de doctorado en educación. La verdad que muy contento de poder estar aquí compartiendo esta experiencia. Más que todo presentarme también pensando en los posibles estudiantes también que puedan estar mirando estas presentaciones y que puedan también tener una idea de quiénes somos los profesores y a qué nos dedicamos, ¿ya? Esa es un poquito la lógica. Perdón por la pregunta, pero voy a preguntar otra vez si se me escucha bien, porque he tenido un poco de problemas con el internet. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, en esta lógica, más que todo me voy a presentar en primera instancia. Mi nombre es Carlos Garrido, soy profesor del Departamento de Química. Particularmente en este último tiempo estoy participando de las actividades de química inorgánica, tanto de laboratorio como de cátedra, también en los laboratorios de métodos instrumentales de análisis, y precisamente también dentro de las líneas de investigación disciplinares que llevo adelante, han ido surgiendo cosas bien interesantes como estos cursos electivos, que siempre son una posibilidad de alguna manera de poder vincular toda la investigación que uno hace en la parte disciplinar con la parte directamente más pedagógica. Un curso electivo que se viene desarrollando ya hace un par de años, que se llama Química de los Alimentos, en donde particularmente revisamos aspectos hacia el uso de los colorantes artificiales que se utilizan en estos alimentos. Eso desde el punto de vista de las actividades curriculares. He tenido la posibilidad también de participar activamente en un curso de posgrado que se realiza en la Universidad de Chile, en la Facultad de Ciencias de Espectroscopía Vibracional. Precisamente les menciono esto porque mis líneas de investigación principalmente han sido siempre disciplinares, como comentaba por ahí Germán también. Estoy más particularmente vinculado con líneas de investigación netamente disciplinares, como la síntesis y caracterización de nanopartículas metálicas. Me interesa mucho esto, y es a lo que me he dedicado gran parte de mi carrera académica, y como investigador también, junto con ello, directamente a la espectroscopía vibracional, espectroscopía Raman y CERS particularmente, en donde precisamente en la espectroscopía CERS son necesarias estas nanopartículas metálicas, ya que la espectroscopía Raman requiere muchas veces muestras que estén muy concentradas. No quiero entrar en detalle en eso, pero necesitamos tener muestras concentradas para tener una buena actividad en Raman. Entonces estas nanopartículas metálicas nos permiten acceder a información en muy bajitas concentraciones, y es por eso que estas dos líneas están directamente vinculadas.
Yo no puedo acá con Raman, para que se hagan una idea más o menos, puedo tener información de una muestra que está a 0,1 molar a lo mejor, pero una muestra, por ejemplo, de interés biológico, que quiera medir un analito que esté en concentración a la -5, a la -6 molar, no puedo medirlo con esta técnica, y es ahí donde las nanopartículas entran a jugar un papel tremendamente relevante. Y desde allí, desde todo esto, surge precisamente una línea de investigación que he venido desarrollando este último tiempo que tiene que ver con los colorantes alimentarios. Principalmente todo esto preocupado desde que estos están ampliamente difundidos en muchos alimentos, prácticamente hoy día todo lo que nos comemos tiene colorantes, desde una bebida, desde un alimento incluso que no debería por dónde tener un colorante, pero los tiene, algunas conservas, para que precisamente conserven, valga la redundancia, el color en el tiempo, incluso hasta un medicamento. Es común que un medicamento se lo deje un ratito en la mano y te encontráis la mano toda amarilla o toda roja, dependiendo del color que tiene la pastilla. Es bien difundido el uso de estos colorantes. De todo esto que es disciplinar, surge de alguna manera mi línea también más vinculada a la educación. Como les mencionaba, desde la investigación he estado principalmente y predominantemente en el área disciplinar, pero también surge en forma natural con el tiempo y al estar en una universidad pedagógica como es la UMCE, una línea de investigación más bien vinculada a la educación. Y es así que en este último tiempo también he estado desarrollando algunos trabajos que son relativos a cómo enseñar precisamente espectroscopía. Muchas veces nosotros mismos enseñamos en la universidad a nuestros propios estudiantes algunos fundamentos de espectroscopía, principalmente en el curso de métodos instrumentales de análisis, y lo venimos haciendo tal vez de una manera similar a la que nosotros aprendimos, a la que nosotros en algún momento nos enseñaron. Entonces es precisamente importante ahí ir haciendo enfoques, no porque lo que nos hayan enseñado esté mal, sino que efectivamente hay enfoques nuevos, hay formas distintas en las que podemos aterrizar estos conceptos, en las que podemos enseñar, y es precisamente ahí en donde estoy trabajando en este último tiempo. Este ha sido un año complejo, yo pensé que iba a poder avanzar mucho más de lo que he podido. Gran parte del tiempo lo ha consumido la docencia, y son pocas las actividades de investigación que he podido desarrollar, pero precisamente en ello estoy, y reconociendo esto, que el tiempo ha sido bien complejo desde el punto de vista de la pandemia, sigo trabajando en esta área de la educación, y es un poquito lo que les voy a comentar. Hay algunos trabajos, particularmente que hemos publicado en este último tiempo. Este es un paper que se publicó en el año 2019 y que precisamente trata de ello, detecciones de colorantes en muestras de dulce, va hacia allá digamos la línea fundamental, que tiene que ver con la detección de estos colorantes, con la cuantificación, porque una cosa es cuantificarlo, una cosa es saber cuánto tiene una muestra que no lo declara ningún alimento, pero otra cosa también importante es saber qué es lo que tiene, porque estos colorantes generalmente, yo siempre se los cuento a los estudiantes, unos cuantos miligramos de un colorante puro valen 25 miligramos, a mí me han costado 130.000 pesos, 140.000 pesos, 25 miligramos. Y cuando uno va a comprar por ahí un colorante para teñir alimentos, que es probablemente lo que ocupan para teñir las tortas o para teñir cualquier producto en realidad, un kilo con suerte vale 9.000 pesos o 10.000 pesos, un kilogramo de ese colorante para teñir. Entonces generalmente la calidad asociada a ese producto es bastante baja. Pensemos que estamos hablando de un estándar analítico con una pureza altísima y que vale arriba de 100.000 pesos los 25 miligramos, son totalmente incomparables con el precio de un kilo de un colorante para teñir alimentos que vale, como les digo, no más allá de 10.000 pesos hoy día, lo cual habla mucho de su pureza. Desde ahí surgen un poco todos estos intereses por estudiar estos colorantes, saber qué es lo que tienen, los conocemos, sabemos cuáles son, pero saber qué es lo que tienen efectivamente y cuál es su composición química. También, como les digo, aquí hay otro artículo que se publicó ahora recientemente en el 2020, en donde también es importante mencionar que esto, acá la investigación es muy difícil hacerla solo. Uno definitivamente debe participar y tener esto, de lo que estamos hablando ahora, de la interdisciplinariedad. Tenemos que tener un equipo de investigación, y en eso me siento muy contento también de que en nuestro departamento, hablo en el departamento de química,
Hay un grupo importante de mis colegas que están desarrollando investigación y que también nos abre la posibilidad de poder trabajar juntos, no necesariamente directamente con otras universidades, sino que también entre nosotros. Tenemos un grupo bastante potente y eso hay que destacarlo. Aquí un trabajo también en que principalmente se estudia el efecto de la irradiación sobre una proteína, más bien un sistema más biológico, en donde las nanopartículas son precisamente la parte en la que yo puedo contribuir en este trabajo y precisamente también con los análisis espectroscópicos. Como les digo, todo principalmente mi trabajo ha ido en ese camino, en temas más bien, digamos, de la química disciplinar. Pero también el enfoque hacia la educación ha surgido desde las tesinas. Ya he dirigido un par de tesinas que han tenido relación precisamente con determinación de colorantes, sus enfoques pedagógicos desde el punto de vista de cómo pueden ser utilizados ellos para enseñar. Hoy en día estoy trabajando con 3 estudiantes en total, son 2 tesinas que estoy dirigiendo en este momento, y que los temas de estas tesinas precisamente apuntan en cómo, a través de estas técnicas de análisis, también cómo podemos enseñar, metodologías de cómo enseñar estas técnicas, muchas veces algunas de ellas de uso rutinario en los laboratorios, pero que surge una pregunta clave, que es cómo la enseñamos, cómo podemos innovar en esta forma en la que nosotros vamos a enseñar estas técnicas, digamos, tan ampliamente difundidas. De hecho, aquí hay un trabajo que me ha costado mucho sacarlo adelante, como les digo, por el tema del tiempo y de esta situación compleja que nos ha tocado a todos vivir, pero hoy en día es mi prioridad número 1 desde el punto de vista de la investigación, en donde estoy acá en un trabajo con algunos de mis colegas, y precisamente este trabajo apunta a ello, a cómo enseñar la espectroscopía UV visible, precisamente y particularmente la ley de Lambert-Beer, aplicado a la resolución de un problema que es la composición, digamos, de los colorantes en un dulce de color verde. Ahí está lo interesante, analizar muestras muchas veces en el laboratorio pierde un poquito de atractivo para los estudiantes cuando lo hacemos analizar reactivo. Ellos pasan toda su carrera preparando soluciones, analizando muestras, pero sacarlos de allí, sacarlos del reactivo, sacarlos del frasco con un producto que es tóxico o que es algo que está totalmente lejos de ingerirse, digamos, y pasar a este plano, a un dulce, a una solución, a una bebida, algo que se puede comer, y hacer el análisis de ese producto es a lo que estoy apuntando. A que el estudiante se sienta motivado por allí, se sienta motivado por aprender con una muestra que no es convencional. Y es totalmente factible y muy entretenido. De hecho, lo venimos aplicando esto en el curso de métodos instrumentales de análisis en el laboratorio. Hemos dejado de trabajar con los reactivos típicos, en donde hacíamos muchas veces mezclas de compuestos químicos para poder resolver luego la composición química de esta mezcla, mediante técnicas espectroscópicas. Hoy día estamos utilizando muestras comestibles, en algunos casos bebidas para deportistas, típicas de estas Powerade, en otros casos estamos analizando dulces duros. Entonces estamos aplicando efectivamente todo esto. Yo espero también que en un tiempo más, y habiéndolo desarrollado ya durante varios años, también todos estos resultados efectivamente puedan ser publicados, porque es una innovación bastante importante, principalmente en la percepción que tengan los estudiantes. Yo creo que es tremendamente motivante para ellos aprender de esta manera, y no necesariamente con los típicos reactivos químicos, digamos, que se han utilizado en forma, digamos, convencional. Parte de los resultados de este trabajo, como les digo, nos hemos centrado en un dulcecito de color verde. La idea es hacer el análisis desde el punto de vista espectroscópico vibracional y también desde el punto de vista de la espectroscopía electrónica, resolver la composición de este dulce, y de hecho algo tan interesante como saber cuánto realmente nos estamos comiendo. Y ahí se abre una pregunta también mayor. Lo que les comentaba hace un momento de los precios. Nosotros tenemos colorantes que son tremendamente caros en estados de alta pureza, pero por otra parte, lo que se vende realmente, yo lo he comprado, digamos, para poder analizarlo también, colorantes base que se llaman, que son los que se utilizan para teñir probablemente las tortas en cualquier pastelería. La señora no tiene idea, o el caballero que hace el pastel no tiene idea cuántas son las cantidades que tiene que estarle, si es peligroso o no,
es complejo ese panorama, y también he centrado un poco mi interés en eso. De hecho, los colores que uno aprecia en las bebidas, por ejemplo, decir una Fanta, son tremendamente intensos los colores que tienen, son fuertes, o sea, las cantidades de colorantes no son bajos. Esta es la Fanta, un color Fanta típico que se vende aquí en Chile. Este es el color de la Fanta típico que se vende, por ejemplo, en España, en un país europeo, debido a que allá las normativas apuntan a que los colorantes tienen que ser de origen no sintético, sino que más bien natural, son más bien del tipo carotenoide. Acá en Chile está permitido todo, digamos. O sea, los colorantes que se están utilizando acá en Chile, literalmente los que están prohibidos en gran parte del mundo, aquí en Chile sí están permitidos, y eso nos comemos todos, y sobre todo los niños, que ese es un tema crucial a donde quisiera también apuntar todo esto. Creo que son los niños los que deberían tener todavía un mayor conocimiento de esto desde edades tempranas, porque se puede generar probablemente un cambio en la conducta, mucho mayor que si se lo explicamos a un adulto. Otro trabajo también en el que estoy precisamente desarrollando esta idea es apuntar un poquito a la calidad que tienen estos colorantes, y estos colorantes particularmente, aquí hay un resultado preliminar, se pueden apreciar diferencias bien importantes, como por ejemplo, que al analizar el colorante amarillo crepúsculo mediante espectroscopía Raman, se puede ver que los perfiles espectrales son totalmente diferentes. Eso no es la idea aquí que se entienda toda la figura en el contexto ni caracterizarla, pero el perfil espectral es distinto. ¿Qué significa eso? Que químicamente son dos cosas distintas. Esto es lo que yo compro, digamos, como estándar analítico a una empresa de productos químicos. Eso que está acá arriba es lo que le están vendiendo a todos los niños en Chile hoy día, en los dulces, en las bebidas, y es un producto totalmente distinto a lo que debería estar indicado. De hecho, si uno mira una solución de estos colorantes, uno puede ver una coloración que es diametralmente distinto. Ahí hay el colorante, el estándar analítico a un determinado pH, la misma muestra, pero del colorante que se vende hoy en día en una empresa X que no voy a mencionar, y solamente el color a mí ya me da cuenta de que son dos cosas diferentes. Entonces la calidad precisamente tampoco hay que descuidarla. Todo lo que tenga que ver hoy en día con cómo enseñar esto y cómo llamar la atención también, principalmente de los más chiquititos, también me interesa mucho. Esa es un poco mi idea hoy en día, es llevar esto también hacia los más chicos. Creo yo que los niños tienen la capacidad de aprender y de alguna manera de generar un cambio permanente. O sea, un niño que conoce los riesgos asociados a esto de una manera sencilla, creo que es un proyecto de extensión que le vengo dando vueltas desde hace un tiempo. Me gustaría mucho llevar toda esta información a la escuela. Si no la llevamos a la escuela y la dejamos solamente en los papers, hay un porcentaje alto de la población que no lo puede conocer. Y creo que es importante que hacia allá también apunte un poquito todo esto. Eso, muchachos, esa es un poco la presentación que yo tenía preparada como para conocer a qué me dedico, cuáles son mis intereses. Reconozco una fuerte componente más bien disciplinar en mi línea de investigación, pero ha ido migrando, como les digo, en este aspecto hacia la parte de educación. Cómo enseñar estas técnicas, desde ahí también la multidisciplinariedad, digamos, con las otras carreras, digamos, totalmente abierto. O sea, imagínense ustedes que desde el arte, el color, desde la biología, los efectos sobre la salud, hay un montón de otras, digamos, áreas que pueden acá tener una cabida tremendamente importante. O sea, hay muchas cosas que podemos hacer y creo que tenemos que empezar a hacer eso en la UMSE. Tenemos los elementos, tenemos la gente que está haciendo un montón de cosas. Destaco a mis colegas del departamento y sé que en otros departamentos también se está haciendo, así que eso, contarles un poquito a qué me dedico y ojalá que podamos desde ahí también con los estudiantes que estén interesados poder hacer algo entretenido y también con los colegas. No sé si por mi parte eso es, no sé si hay alguna duda o alguna consulta. Vi por el chat, no lo pesqué mucho el chat, la verdad, en este momento que estaba exponiendo, pero no sé si eran consultas o algo que me habían hecho. Muy bien, doctor Carlos, muchas gracias por su presentación. Tenemos varias preguntas a través del chat. Sin embargo, les vamos a dar lectura al finalizar la exposición. Por lo mismo, ahora le damos el paso al doctor Jorge Pinochet. Ok, gracias. ¿Comienzo?
¿Sí? ¿Parto? Sí, el doctor Carlos tiene que dejar de compartir su pantalla y comenzamos con el doctor Jorge Pinochet. Ahí sí. Fue la comunicación. Ya, creo que me presentaron, porque si me fue la comunicación no alcancé a ver bien. Así que muy buenas tardes a todas y a todos. Estoy mirando la cámara y un gusto estar con ustedes en esta calurosa tarde de primavera. Un especial saludo para los estudiantes del doctorado que están acá presentes. Me doy cuenta que soy un infiltrado, que son todos de química, acá yo soy el único de física, así que ojalá que lo que voy a decir no sea latero para los distinguidos colegas del área. Voy a... Al parecer perdimos la señal con el doctor Jorge. No sé si el resto me puede confirmar. ¿Se volvió a cortar, parece? Ahí lo escuchamos y estamos viendo su pantalla, doctor Jorge. Ok, parto entonces. A ver. Bueno, lo titulé no es muy original, no me líneas de investigación, porque se trata básicamente de contarles qué es lo que hago, a qué me dedico. Yo les cuento brevemente que yo soy nuevo, partí en marzo. Así que yo me incorporé muy recientemente a la UNCE con mucho entusiasmo. Así que espero que lo que les voy a mostrar ahora sea de súper interés de todos ustedes. Primero que voy a mostrar una visión panorámica de lo que es la investigación en física y educación. Bueno, nuevamente tenemos problemas con la conexión del doctor Jorge Pinochet. Vamos a esperar que se restablezca. Derecha, lo que yo llamaría elaboración de recursos educativos. Entonces, a mi izquierda, uno tiene básicamente tres grandes cosas que hace la gente en el área. Trabajar en metodologías de aprendizaje activo, básicamente implementar metodologías, probarlas, principalmente con métodos cuantitativos, a ver si funcionan o no. También estudiar procesos de aprendizaje y desarrollar instrumentos de evaluación. Son las tres grandes cosas que se hacen en investigación pedagógica. El otro lado, y el que más me interesa, donde estoy yo parado, yo diría que hay tres grandes temas: desarrollo de experimentos, desarrollos teóricos y desarrollo de unidades didácticas. Lo que está a la izquierda yo lo he hecho harto, lo hice hace muchos años, hoy en día no trabajo en eso, por lo tanto en ese tema no me voy a centrar mucho. Yo voy a tratar lo que está a mi derecha, que es básicamente lo que yo me dedico a los últimos 4 años de vida, muy fuertemente. Entonces, aquí hay un pequeño zoom de lo que está un poco más atrás, como para ordenar un poco la idea. Entonces está mi línea principal. Ahí puse PER, AER, PER es Physics Education Research y AER es Astronomy Education Research, que uno podría considerar como parte de lo otro. Yo trabajo tanto en investigación física, tanto en física pura como en astronomía. Están las dos cosas. También esta línea experimental de la que les comentaba recién, y una tercera pata, que no hago mucho, pero algo he hecho, y después les voy a contar quizá brevemente si es que alcanza el tiempo, en argumentación en clases de física, que es una línea de investigación quizá más tradicional, de una metodología de aprendizaje activo, bien explorada, bien estudiada, digamos que he trabajado, digamos, en algunos contextos en ver cómo la argumentación permite promover mejores aprendizajes, pero como les digo, es un tema que la verdad no he explorado tan profundamente. Entonces quiero contarles un poquito primero de la línea experimental, que es la línea secundaria. ¿Qué es lo que hago básicamente aquí? ¿Cuál es el objetivo? Lo voy a leer textual, dice: desarrollar actividades experimentales simples y de bajo costo que permitan verificar conceptos, teorías y leyes para apoyar la enseñanza de la física tanto a nivel escolar como universitario, pero con énfasis en universitario. Ya eso es bien importante porque todo lo que hago yo está más centrado en la parte universitaria. Ahora la parte teórica, la que les hablaba antes. ¿Qué es lo que hago yo acá? Que es una cosa bien curiosa porque no es muy habitual que la gente trabaje en estos temas. No sé qué palabra usar, yo uso una palabra que es un poco metafórica, también es muy rigurosa desde el punto de vista científico, pero no sé cómo más decirlo. Uso tender puentes entre la física avanzada y la enseñanza de la física, principalmente a nivel universitario, ¿no es cierto?, promoviendo rutas matemáticas simples y originales que permitan aceptar algunos de los más importantes que son resultados de la física contemporánea y de la astrofísica a los no especialistas. Entonces les voy a mostrar después básicamente qué hago yo, porque se parece mucho a la física teórica, uso harta matemática, pero la diferencia de la física teórica es que lo que hago yo tiene propósitos netamente educativos. Quiero tender puentes, quiero lograr que la física de vanguardia sea accesible, por ejemplo, a un estudiante de pedagogía en física, que muchas veces por su formación, por su bagaje matemático, no tiene la posibilidad de acceder a estos grandes resultados. Entonces yo trato de tender estos puentes para que estos estudiantes puedan conocer
lo que está ocurriendo en la vanguardia, en la frontera del conocimiento en física. Entonces, un ejemplo. A ver, este artículo está aceptado, va a salir el próximo año a nombre de la OMSE, en la revista de Physics Teacher, así que les muestro la versión en látex. Es un ejemplo simplemente. Acá está el montaje experimental, algunos grafiquitos que hicimos aquí con un colega de la Universidad de Talca, y el objetivo del experimento era bien sencillo, pero la verdad va a salir una cosa bien interesante, que era demostrar gráficamente ¿Perdimos la conexión con Jorge? ¿O sí? ¿O soy yo la que, porque uno no sabe si... ¿Se cortó? Sí se corta, Silvia, es Jorge que está con problemas de internet. Sí, se había cortado. Ese es el problema. No sé, bueno, hasta dónde quisiera llegar, pero les estaba contando un poco un artículo que está aceptado en una revista a nombre de la UNCE y que les mostraba aquí a grandes rasgos el montaje experimental, algunos gráficos sin entrar en detalles y la ecuación que está allá abajo que está graficada, ¿ya? Y ahí está el objetivo del experimento, que básicamente era demostrar que la intensidad de las ondas sonoras es proporcional al cuadrado de la amplitud, una demostración experimental de este hecho. Ese sería un ejemplo de la línea experimental, que es la línea secundaria. La línea teórica. A ver, acá aparece, puede ser un poco técnico lo que les voy a decir, esta es una tumba muy conocido que yo creo que todos hemos escuchado hablar de él, don Stephen Hawking. Ahí aparece, ¿no es cierto? Ahí está la tumba vista más de lejos. Y acá aparece una fórmula, a mi izquierda, una fórmula que Hawking inmortalizó. Es probablemente las fórmulas matemáticas más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Esta fórmula lo que mostró básicamente es que los agujeros negros no son tan negros, en palabras de Hawking. Los agujeros negros son unos objetos astrofísicos muy exuberantes que tienen propiedades, la verdad, notables, producto de lo cual se han hecho películas acerca de ellos. Una muy reciente fue Interestelar, quizá ustedes la vieron, ¿no es cierto? Y los agujeros negros tienen un montón de propiedades muy locas, muy exuberantes, que a la gente le encantan, de los cineastas, de los escritores de ciencia ficción más aún, ¿cierto? Y esta fórmula muestra que estos agujeros negros, estos objetos que son una predicción de la teoría de la relatividad general de Einstein, no son tan negros como la gente pensaba antes de Hawking. Antes de Hawking todos pensaban que estos objetos eran completamente negros, completamente oscuros, y Hawking demostró que no era así, que emiten radiación. No sé si vale la pena contar lo que es un agujero negro, porque quizás voy a tener que extenderme mucho sobre cosas que son bastante técnicas, pero voy a seguir avanzando y si fuera necesario a lo mejor retrocedo, porque no es tan relevante saber qué es un agujero negro, sino que entender que Hawking hizo una contribución muy notable, tan notable que esa fórmula merece estar en la tumba de Hawking, porque fue su más grande contribución. Entonces, ¿qué pasa con esta fórmula? Ahí está la fórmula nuevamente, para los que sepan un poco de física, quizás reconocerán algunas constantes. Acá está la constante de Planck, acá está la constante de Boltzmann, la constante de gravitación, y aparece la rapidez de la luz, otra constante de la naturaleza. Esta fórmula es muy notable porque combina constantes que son de teorías muy visibles, teorías que los físicos llevan décadas tratando de unificar, y esta fórmula las unifica. Esta fórmula se considera como la primera fórmula detallada de lo que se llama la gravedad cuántica, el santo grial de la física moderna. Los físicos actualmente están tratando de unificar la física del macrocosmos, descrito por la teoría de la relatividad general de Einstein, y la física del microcosmos, descrita por la mecánica cuántica. Esas dos teorías no se llevan muy bien, han tratado de unirlas, pero se resisten tenazmente a todo tipo de unificación, y los físicos llevan décadas tratando de unificarlas. Pues bien, Hawking fue el primero que logró una unificación parcial, y lo logró a través de esta fórmula. Y esta fórmula es tan importante, es tan relevante, que a mí me parece que un estudiante de pregrado, ¿no es cierto?, por ejemplo, de pedagogía en física, sería súper importante que sepa de qué se trata, sepa por qué es tan importante, sepa en qué consiste y cuál es su significado físico. Entonces lo que yo hago, básicamente, un poco poniendo acá un ejemplo, a mi izquierda hay un libro de Hawking de divulgación, a la derecha está el artículo técnico de Hawking, y lo que yo hago es situarme un poco al medio y encontrar rutas matemáticas simples, originales, para derivar fórmulas como esta, pero de una manera que sea accesible y entendible para un estudiante de pedagogía en física. De esa manera tiendo puentes entre la física avanzada y la física de nivel introductorio, básicamente. Acá algunos ejemplos de artículos que he publicado sobre el tema. Acá se van a dar cuenta ustedes que aparezco yo nomás, porque esta línea de investigación soy bastante solitario, y yo trabajo 100% solo. El experimental trabajo con un colega de Talca, pero mis colaboraciones son pequeñas. Yo soy medio lobo solitario, no sé por qué, pero así soy. Entonces trabajo solito, calculando cosas. Acá hay un artículo precisamente de este año en nombre de la UNCE. Acá hay otro que les muestro como ejemplo precisamente sobre el tema de Hawking. Otro más sobre Hawking, tampoco voy a entrar en detalle qué es exactamente lo que hago en estos artículos. Si ustedes tienen dudas, después lo podemos conversar. Otro más sobre el tema,
Les puse aquí 5 ejemplos, hay varios más, pero quise poner estos 5. ¿Y cuáles son, como yo, las 3 grandes como aplicaciones que veo lo que hago yo? Por una parte, apoyar la formación inicial del profesorado. Por otra parte, apoyar la formación continua del profesorado y, no menos importante, apoyar la formación de científicos e ingenieros. ¿Ah? Y por supuesto, los artículos también son accesibles y están disponibles para todas las personas que tengan formación matemática y que tengan interés en conocer estos grandes avances de la ciencia, que muchas veces no son accesibles porque son muy, pero muy matemáticos. ¿Ah? Entonces, ahora, para contarles también brevemente, yo les contaba que yo me incorporé a la UCE este año, en marzo. Entonces, en este año he logrado publicar 5 artículos de corriente principal, y hay un sexto que está para los años. Entonces, alcancé a publicar 5 y les quiero mostrar aquí básicamente cuáles son. El primero, bueno, el que está un poco más atrás, que está en espera, está aceptado, no está publicado, de la Physics Teacher, el de la onda que les contaba hace un poco. 2 artículos que están ahí sobre relatividad general, ¿ya? Que tampoco quiero entrar en detalle. Un tercer artículo, acá un cuarto en realidad, que es más tradicional, sobre argumentación en las clases de física. Pero acá mi papel fue más secundario, que yo trabajé como especialista en psicometría y en métodos cuantitativos de investigación, que es un área que yo en el doctorado trabajé fuertemente. Yo soy especialista en esas 2 áreas. Entonces trabajo como metodólogo, más que como digamos, el que lleva el carro de la investigación. Yo me ocupo de los análisis estadísticos, ese tipo de cosas. Acá otro artículo precisamente sobre Hawking, y al final uno sobre el límite de Chandrasekhar, un tema bien relevante en astrofísica. Entonces, esta es mi producción científica dentro de este año, digamos, en la UNCE, de que les cuento muy brevemente cosas en las cuales estoy trabajando actualmente. Un artículo sobre materia oscura, un tema que quizá algunos de ustedes habrán escuchado nombrar, un tema muy controversial, donde los físicos están prácticamente tirándose las mechas unos con otros, porque nadie sabe qué está pasando, un tema bastante sorprendente y muy fascinante a mi juicio. Un artículo donde estoy innovando en la utilización de la literatura de ciencia ficción y de fantasía como recurso para enseñar física. Y este segundo artículo acá dice Newton, the Little Prince and the B612 Asteroid, es un artículo sobre el Principito. Y utilizo el Principito con algunos cálculos matemáticos como un recurso para enseñar física a nivel de secundaria. Hay un artículo bien técnico sobre relatividad general, una cosa que se llama métrica de Schwarzschild. Hay un artículo sobre entropía y agujeros negros. Hay otro artículo nuevamente sobre relatividad general y agujeros negros. Acá otro sobre una cosa que se llama espaguetización. Esto lo puedo decir brevemente, quizás ustedes han escuchado que cuando alguien se acerca a un agujero negro, se espaguetiza, o sea, se estira como un fideo. En ese artículo explico también en términos más o menos sencillos en qué consiste eso, y al final aparecen 2 libros. Un libro que se llama 100 años del teorema de Nether, de las ediciones UFRO, que estoy trabajando con varios colegas, yo escribo un capítulo sobre este tema, un tema precioso, el teorema de Nether, es un resultado fundamental de la física teórica. Y un libro que estoy escribiendo actualmente, que estoy buscando editorial, no lo he publicado todavía, que se llama La historia oculta de la manzana de Newton y otros relatos de física educativa. Es un libro donde aparecen relatos como donde mezclo la literatura con la física para explicar la física de una manera lúdica, que es un tema que a mí siempre me ha interesado, digamos, en mi desarrollo, como acercarme lúdicamente a la física, no a las maneras tradicionales que a mí personalmente cuando estaba en el colegio, en la universidad, no me parecían ni muy estimulantes ni muy motivantes, me parecían muy matemáticas, muy estériles, muy áridas, y siempre me interesó esta idea de poder explorar caminos más lúdicos, más bonitos, más interesantes, es decir, que en general son un poco dejados de lado por los físicos que solemos ser, por deformación profesional, un poquito cuadraditos, diría yo, ¿no? Y acá, bueno, aquí les cuento brevemente para ir terminando, 4 proyectos de investigación en los cuales he trabajado. Los 2 primeros fui co-investigador de unos FONDEF relacionados con el uso de documentación para enseñar física a nivel escolar, y los 2 últimos son ya bien tradicionales, en la línea de desarrollar metodologías de aprendizaje activo, implementarlas, testearlas, probarlas con métodos cuantitativos y paralelamente desarrollar instrumentos de evaluación con psicometría para ver si funcionan, digamos. Y en ambos casos utilicé un método que se llama el método Polya, un método desarrollado por un matemático para el aprendizaje de las matemáticas y también el aprendizaje de la física, ¿ya? Eso básicamente, lo que quisiera agregar, no sé cuánto me queda, Silvita, de tiempo, si es que alcanzo. Quedan 2 minutos. ¿Cuánto? 2 minutos. 2 minutos, ya. Bueno, les quería contar muy brevemente por qué llegué a esto a hacer cosas teóricas. Yo la verdad es que cuando yo estaba estudiando licenciatura en física en la Universidad Católica, yo quería ser físico teórico, físico matemático, pero entré a los 32 años de estudiar, esto es súper tarde. Me titulé a los 37, y era tan viejo que no me dieron beca para doctorado en física, porque no habían becas para personas de mi edad.
Entonces siempre me encantó la educación y decidí hacer un doctorado en educación. Y en la educación encontré este camino para retornar a la física teórica que me encanta, y paralelamente encontré una manera de juntar ambas cosas, juntar la educación con mi interés en la física matemática. Y logré juntar ambas cosas y eso me llevó a desarrollar esta línea de investigación de la cual les contaba, usando como ejemplo lo que ha hecho Stephen Hawking, y que la verdad me ha dado muchas satisfacciones y me ha permitido estar en los dos mundos. Como digo yo tengo doble militancia, ¿eh? Militancia en el mundo de la física, militancia en el mundo de la educación, y trato de combinar ambas cosas con el mayor entusiasmo, porque ambas cosas me encantan, y como les digo, la vida me ha dado la oportunidad de poder combinar ambas, así que eso. Y termino, bueno, mostrándoles mi mail, si alguno de ustedes tiene interés en comunicarse conmigo, les interesa un pero una dirección de tesis, lo que ustedes quieran, con el mayor agrado de recibirlo, de enviarles el material que ustedes necesiten, feliz. Así que con eso voy cerrando, y un gusto de haber compartido con ustedes, y les agradezco la paciencia también de haberme escuchado. Yo hablo un poco rápido, así que discúlpenme si me aceleré más de la cuenta. Gracias, Jorge, por la excelente presentación, esa doble militancia. Me gustó el concepto que se está utilizando en esta presentación, ¿eh? Se está haciendo como, vamos a tener que patentar esa frase. Así que muy bien, Jorge. Pasamos entonces a las preguntas del chat. José, si tú me ayudas con ello. Sí, por supuesto, tenemos varias preguntas específicas y otras abiertas. Le damos la palabra al profesor Carlos Hernández, que tiene varias preguntas en el chat. No sé si quiere activar su micrófono y realizarlas a los expositores. Sí. Me sorprende, José, porque hice una pregunta hace rato, yo no me acuerdo. Pero la primera, la que tengo en mente ahora, por las exposiciones que escuché, la primera en general, a mis colegas de química, se hacía referencia, o mejor dicho, yo planteaba si ellos podían comentar, si se trata de educación en la química en la educación o educación química. Y lo segundo es también a propósito de las interpretaciones, si estos colegas expositores hacían una diferenciación o consideran de que hay una diferencia entre lo pedagógico y lo didáctico. Y finalmente, para el profesor Pinochet, el último interviniente, ¿cómo relaciona el conocimiento pedagógico o el contenido desde una expresión de Hawking, como él hacía referencia, para traspasarla al momento que el estudiante de una carrera de pedagogía en química llega en esa instancia de aprendizaje? ¿Quién comienza, Carlos o Jorge Pinochet? ¿Quién responde? Hola, Iseli. Con respecto a la primera pregunta que dice si es química en la educación en la química o educación química. Está media mareada la pregunta. O sea, a ver, yo lo que desde mi visión como profesora, ¿no es cierto?, y investigador, o sea, yo lo que me he focalizado a adoptar ciertas metodologías que en mi caso, ¿no es cierto?, me permitan, ¿no es cierto?, hacer esta transposición del pensamiento científico hacia cómo aprendo y posteriormente y adicionalmente cómo enseño la ciencia. Entonces, no sé si, y en ese afán de buscar, ¿no es cierto?, las formas de cómo enseñar y a su vez cómo mis estudiantes aprendan, yo he adoptado estas metodologías que yo presenté, ¿no es cierto?, en esta presentación asociado a la metodología de aprendizaje basado en problemas, que es una metodología. Por eso yo en el esquema yo hablaba del saber pedagógico del contenido, el saber del contenido, y en ese aspecto, bueno, bueno, los didactas estarán asociados a toda esta temática de los constructos que el profesor Rodríguez en la sesión previa, ¿no es cierto?, se focalizó a ver
todo el aspecto más bien de estos constructos, cómo se construye el TPASC, por así decirlo. Pero en ese framework, ¿no es cierto?, nosotros nos posicionamos en el aspecto del saber pedagógico del contenido, focalizando a las metodologías que propician este desarrollo de habilidades científicas del orden superior. Y es por eso que yo hablaba de qué es yo como profesora busco que mis estudiantes desarrollen, qué es lo que yo quiero que mis estudiantes desarrollen como habilidades. Y en ese aspecto nosotros, bueno, yo en esta publicación que está actualmente sometida y está en la última etapa de publicación en el Journal Chemical Education, ahí nosotros para poder, ¿no es cierto?, adoptar esta metodología, se hizo una revisión bibliográfica, ¿no es cierto?, sistemática para evidenciar cuáles eran las metodologías que estaban asociadas más al área de Environmental Science y que propiciasen este tipo de desarrollo de habilidades en nuestros estudiantes, que eso es, a mí como investigadora me interesa, ¿no es cierto?, no solamente que mis estudiantes aprendan un contenido, sino que también ellos puedan desarrollar habilidades científicas del orden superior y adicionalmente que ellos, en la lógica de la EDS, de la Educación por el Desarrollo Sostenible, que también en esa búsqueda de la resolución de estas problemáticas, ellos también adquieran una cierta actitud asociada a la preservación de lo que hoy en día impacta harto actualmente asociado a todo lo que es la problemática todo lo que es el cambio climático, ¿no es cierto?, y sus efectos. Entonces, no sé si se puede, desde ese punto de vista, responder la pregunta del profesor Carlos. Sí. Bueno, y Carlos a la vez hace una pregunta al profesor Pinochet, que dice, ¿cómo asocia la fórmula de Hawkins presentada en el conocimiento pedagógico del contenido necesario para el aprendizaje de un estudiante en pedagogía en física? Bueno, muchas gracias, Carlos, por tu interesante pregunta. Aquí debo confesar que yo soy más débil en pedagogía de los presentes porque yo soy licenciado en física, que hice el doctorado y la verdad de pedagogía hace re poco. Y en las líneas de investigación que yo desarrollo no necesito meterme mucho en temas pedagógicos, por lo que les contaba. Primero está la parte más teórica, no sé por qué no requiere. La parte experimental tampoco requiere mucho, la verdad uno simplemente desarrolla un experimento bien realizado, bonito, que pueda ser replicado por un estudiante o un profesor en un laboratorio. Entonces, no tengo que meterme mucho en esos temas y la verdad no sé mucho de eso. Pero lo que podría responder quizá tratando de entender la pregunta, a veces lo que hago yo, la gente a veces lo confunde con transposición didáctica. Lo que yo hago no es transposición, lo que hago yo no es tomar un saber erudito y convertirlo en un saber enseñable. El saber que yo tomo es erudito y después sigue siendo erudito. Lo que pasa es que hago una simplificación de un saber erudito a otro saber erudito, pero hay una simplificación matemática, pero no conceptual, no sé si me explico. O sea, lo que hago yo no implica una simplificación que permita llevarlo a un aula. Es una simplificación que permite a lo mejor que un estudiante de pedagogía, una buena base matemática, que tenga una buena formación en física, pueda entender algo que en otras circunstancias requeriría de un doctorado para entenderlo. Pero no hay transposición. Y en ese sentido lo que hago yo es bien cercano a la física pura y dura. Entonces, reitero, Carlos, lamentablemente no puedo responderte con más detalle porque las limitaciones y las bondades de lo que hago, depende del punto de vista que uno lo vea, ¿no? Como todo tiene fortalezas y debilidades. Bien, Jorge. Sí, si bien es cierto, hablamos nosotros del saber sabio, saber enseñado, y eso claro, no significa que corte la rigurosidad del saber, ¿no? Pero es como yo hago esta bajada para que, claro, porque nosotros a lo mejor en el caso tuyo tú tienes un dominio del lenguaje abstracto bastante elevado, como dice, de orden superior, pero cómo yo hago que los estudiantes que en este momento tengo en el aula llegan a tener ese lenguaje abstracto de nivel superior que decía Leslie en tus aulas. Por tanto, cómo tú, y ahí está lo que decía Leslie muy bien, cómo tú generas ese aprendizaje, cómo generas estas preguntas, cómo generas los procesos para que el estudiante llegue a tener
ese nivel de abstracción, o como dice Mercedes Izquierdo, un modelo teórico elevado, consensuado, estructurado, ese modelo teórico mental. ¿Cómo tú llegas a generar ese modelo en los estudiantes? ¿Cuáles son las etapas? ¿Cuáles son los procesos que tú vas a desarrollar? Sí, pero no perder también el rumbo, no perder de que si yo traspaso cambios del saber sabio, saber enseñado, no pierde esa rigurosidad. Eso hay que tenerlo súper claro. Así que es eso, Jorge. Y lo otro importante, es decir, y me llamó la atención uno de los puntos que tú señalaste, de que tu contenido, cómo poder enseñarlo o cómo poder adherirlo a los profesores ya en ejercicio. Y esa es una pregunta que yo te quiero hacer. ¿Cómo tú tomas a los profesores, cómo tú generas ese lazo con los profesores en ejercicio para motivarlos a que desarrollen el área tuya? O más que el área tuya, sino que vayan relacionándolo en sus clases, en su quehacer pedagógico. Yo diría que no hay mucha necesidad de motivarlos tanto, porque yo siento que los profesores en general están muy interesados en mantenerse al día con lo que está pasando en la frontera del conocimiento. Y muchas veces no tienen esa posibilidad. Y muchas veces escuchan en las noticias, o leen en el periódico, o leen en alguna revista, digamos, de divulgación, que se descubrió algo, digamos, y lamentablemente, producto de que no tienen un doctorado en física o no tienen los recursos matemáticos suficientes, no pueden ir más allá. Que se quedan con las ganas de poder entender con más profundidad qué ocurrió. Entonces, lo que hago yo es ofrecerle este puente. ¿Usted quiere saber lo que está pasando en la vanguardia? Lo que hago yo le permitiría cruzar ese puente sin necesidad de tener que pasar por un doctorado, sin tener que pasar por matemáticas ultra complicadas y poder entender de manera bastante rigurosa lo que está pasando en la frontera del conocimiento, en aquellas cosas que incluso los físicos ahora no están de acuerdo, se están peleando unos con otros, por ejemplo, el tema de la materia oscura. ¿Te fijas? Entonces yo creo que ese punto de vista hay un público cautivo que le interesa y que quiere saber lo que está pasando en la frontera. Entonces creo que no hay tanta necesidad de quizá de cautivarlos tanto, al menos yo no lo hago. Yo me quedo con la satisfacción de que cuando uno le habla de estas cosas, están todos con las antenitas paradas y muy deseosos de saber lo que está pasando en el último minuto. ¿Viste, Jorge? Tú estás haciendo la transposición didáctica, sin que tú te lo estés pensando, lo estás haciendo, porque al hablarlo a los profesores lo estás haciendo con un lenguaje que quizás no te estás dando cuenta, y lo estás haciendo. Eso es lo increíble, lo de la didáctica de la enseñanza, que tú lo llevas en la sangre. Interesante. ¿Sabes qué? Vamos a seguir con las preguntas. Rodrigo Páez, dice: buenas tardes, mi nombre es Rodrigo, exalumno de la UNCE y candidato a magíster en educación en ciencias experimentales y tecnología por la Universidad Nacional de Córdoba. Me interesa saber cómo enfrentan lo siguiente. Considerando la idea de demarcación de las disciplinas científicas, ¿cómo superan los problemas de comunicación entre disciplinas científicas cuyas finalidades son básicas con las aplicadas con la tecnología? ¿En qué modelo didáctico sitúan sus propuestas en educación? ¿Son todos constructivistas? Y finalmente, ¿en qué plano se piensa el desarrollo de los aprendizajes de los estudiantes teóricos, lenguaje o experimental, procedimental? Esa es la pregunta que hace Rodrigo Páez. No sé si está en el público que pudiese resumir un poquito estas preguntas. Estoy acá, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Agradezco en primer lugar las presentaciones realizadas por los expositores. Mis preguntas apuntan a poder tener una claridad de cuál es el modelo didáctico y qué características reconocen de esos modelos didácticos las distintas propuestas o investigaciones que se han señalado. Y dentro de eso, entonces, poder visualizar si el foco del trabajo está en un plano instrumental, está en un plano personal significativo, o está pensado en un plano relacional social de la actividad del estudiante, sea en el nivel de formación de profesores o en el nivel escolar. Eso sería. Muchas gracias. No sé quién de los expositores quiere tomar la palabra. Sí, yo voy a contestar un poco, no sé si será del todo al agrado de Rodrigo la respuesta, y perdón a los colegas si me adelanté a algunos. Señalar que efectivamente yo estuve leyendo la pregunta de Rodrigo. Efectivamente yo puedo reconocer dentro de lo que yo hago
algo de constructivismo, pero también hay que recordar que el constructivismo deja de lado cierta parte de crítica y debate dentro como dentro del formalismo, y en ese caso yo diría que yo también trato de, dentro de lo que hago con los colegas, es fomentar también la parte crítica y el debate. Entonces, yo diría que reconozco varias cosas dentro, no puedo clasificarlas en una sola área. Y el otro que preguntaba él, ¿qué parte decía? Si, por ejemplo, el desarrollo del aprendizaje es teórico o procedimental, yo diría que también, nuevamente, estoy en ambos lados. Tomo ciertas cosas teóricas y las transformo para que ellos puedan tener, cuando me refiero a ellos, primero me refiero a los profesores o los profesores en formación, porque la idea es que ellos tengan nuevas herramientas para enfrentar este nuevo desafío de demostrarles que la ciencia es parte de la sociedad y está en este entorno complejo que nosotros vivimos, y de alguna manera acercarla, hacerla mucho más amigable, y obviamente que el profesor tiene que, en formación, tiene que tener las herramientas necesarias para poder enfrentar esta manera de aterrizar quizás la parte de la ciencia más dura y llevarla a la aula. Y por ahí algo más, voy a aprovechar un poco de que alguien más preguntó algo. ¿Cómo impactan a la formación inicial docente? Un poco depende de cómo uno quiera orientar la investigación o el propósito que uno quiera darle, porque, por ejemplo, yo puedo tomar partes de la teoría, enseñarle a los futuros profesores, mostrarles herramientas para que ellos tengan una mejor visión, pero además también hay que enseñarles a ser crítico con respecto a lo que uno quiere que ellos logren en el aula. Entonces, bueno, nuevamente, respondiéndole a las dos personas de alguna manera, es una especie de juego entre una parte más disciplinar y la parte más pedagógica. Van muy de la mano el poder ir equilibrando esta parte, por ejemplo, la parte procedimental, la parte más teórica, la parte más lúdica que tiene también, porque también hay que ver esto, y yo diría que de alguna manera, yo por lo menos desde el punto de vista más personal trato de entregar con lo que hago con el colega, es una cosa más integral, tratar de atacar varios flancos de alguna manera para mejorar la formación de los profesores. Si bien mi respuesta es bastante general, si quieren más detalles o debatir, podemos hacerlo a través de algún contacto que yo les pueda dejar en el chat, no tengo ningún problema. Gracias, Germán. No sé si alguien más de los expositores quiere agregar alguna información más de lo que ha señalado Germán. ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Leslie. Perfecto, sí. Claro. Ya. Sí, yo quisiera responder en relación al modelo didáctico, tal como yo lo indicaba en mi presentación. Bueno, y eso está en el diagrama en donde se articula el saber, ¿no es cierto?, asociado al aspecto del contenido tecnológico y la parte, ¿no es cierto?, asociada al aspecto pedagógico. Entonces, el marco que nosotros trabajamos es el modelo de TIPASC, en donde nosotros es una articulación de ambos saberes, el saber pedagógico del contenido, el saber del contenido y el saber asociado al aspecto tecnológico del contenido. Entonces, en ese marco nosotros nos posicionamos, en donde nosotros, ¿no es cierto?, en esta articulación del aspecto del contenido, del aspecto pedagógico y el aspecto asociado a la parte tecnológica, en esa línea, en la articulación entre el saber del contenido y el aspecto, ¿no es cierto?, de la resolución de la problemática asociada al saber pedagógico del contenido a través del modelo de Problem-Based Learning, nosotros logramos, ¿no es cierto?, desarrollar en estos estudiantes el aspecto de la educación por el desarrollo sostenible, puesto que el Real Environment Problem, que es la problemática ambiental real que nosotros trabajamos en estos módulos, conllevan necesariamente que la resolución implique trabajar con aspectos del contenido, pero asociados, ¿no es cierto?, en este marco de la EDS, que conlleva, ¿no es cierto?, que el estudiante valore el por qué yo aprendo un contenido, puesto que el día de mañana voy a ser un ciudadano responsable y perfectamente puedo ir a comprar, por ejemplo, un agroquímico al Home Center, al ICI, pero ese ciudadano responsable que aprendió la química en el colegio va a tomar decisiones en aspectos asociados, a ver,
este plaguicida es un compuesto ionizable y yo lo voy a aplicar en un suelo ubicado geográficamente, puesto que yo vivo en tal zona geográfica y puede ser que extrapolo qué propiedades físico-químicas podría tener mi suelo y en virtud de eso voy a decidir, no porque el pesticida, en este caso el herbicida, sea el más barato que venda Anasac en el home center, sino porque voy a evitar la contaminación hacia aguas subterráneas, tomando la decisión en virtud de las propiedades físico-químicas del analito y del absorbente. Entonces, en ese aspecto, el estudiante valora, ¿no es cierto?, el haber aprendido un tópico específico de la química, como la cinética, puesto que le va a ayudar el día de mañana a la toma de decisiones en pro y el cuidado del medio ambiente. Y eso es lo que busca y emana la EDS, y bueno, obviamente la UNESCO, la formación de los profesores de aquí al año 2030, que ellos, ¿no es cierto?, sean personas que no solamente estén focalizadas a aprender solo contenido en forma, ¿no es cierto?, y no tenga idea para qué les sirve el contenido. O sea, el contenido sirve, pero ¿para qué? Bueno, para entender por ejemplo, las noticias, la alfabetización científica. Muchos ciudadanos no entienden las noticias, no saben qué es el efecto invernadero, cuál es el efecto que está ocurriendo con el cambio climático. ¿Por qué? Porque se enseña contenido científico en el colegio, al área de la ciencia, pero de forma totalmente descontextualizada. Entonces nosotros lo que pretendemos es, ¿no es cierto?, relevar a través de este modelo TIPAS el que se articulen estos saberes asociados al contenido, al saber pedagógico del contenido, a través de usar la metodología de aprendizaje basado en problema y proyecto, con la finalidad que el estudiante sea un ciudadano responsable, entienda la situación, el mundo real en el cual él está viviendo, y que se haga parte de que él también puede contribuir a frenar, ¿no es cierto?, todo lo que está ocurriendo hoy en día asociado al cambio climático. Y desde ese aspecto, en estos modelos, nosotros también relevamos el que el estudiante aprenda a no solamente interpretar resultados, sino que también trabajar con Big Data, ¿no es cierto?, todo lo que es el trabajo con grandes datos científicos. Nosotros trabajamos en modelación, en donde se trabaja con muchos datos científicos, se modela, se interpreta, se selecciona cuál va a ser la información más relevante o pertinente que va a ir a una comunicación científica. Ese proceso el estudiante lo hace, no le digo yo. Yo le digo a mi estudiante, yo no le voy a decir qué haga usted. No, usted va a decidir, usted toma las decisiones. Nosotros en el trabajo colaborativo, ellos aprenden a tomar decisiones. Yo me niego a decirle a mi estudiante, no, me rehúso, no, porque no los subestimo. Yo les digo siempre, bueno, usted va a seleccionar, la información apropiada en el marco teórico de los datos que usted va a trabajar, para la contextualización, en este caso, de sus resultados y su discusión. No sé si respondí bien. Eso podría indicar. Gracias. Excelente, Leslie, tu respuesta. Yo quisiera agregar también lo siguiente, de que en la medida que los profesores en formación inicial están bajo esta cúpula o este paraguas de este tipo de metodología o este enfoque, porque ya yo no hablo de metodología, sino ya hablo de un enfoque pedagógico, el enfoque de la indagación científica, donde está involucrado allí las distintas metodologías que los profesores hoy en día, los académicos, han señalado en esta conversatorio. Debo señalar que después este profesor en formación inicial va a tratar de desarrollar esta misma enfoque en sus estudiantes luego en secundaria, utilizando los mismos ejemplos, quizás no sencillo, pero utilizando los ejemplos asociados o en contexto a los estudiantes de secundaria. Y es un punto importante que la literatura lo señala, la literatura en didáctica de la ciencia lo señala, de que los profesores en formación inicial generalmente están recibiendo una ciencia o la enseñanza de la ciencia de una manera totalmente tradicional, es decir, magistral.
yo me he encontrado con docentes que consideran que primero va la molécula y luego dónde esa molécula yo la puedo ejemplificar, como lo que dice John Gilbert o lo que dice Ono de Jong o lo que dice Ilka Pachman, que son los principales exponentes de lo que es la contextualización, los alemanes, los ingleses. Entonces, ellos señalan que hoy en día el profesor de universidad que está, o el formador de formadores, debe partir del fenómeno, ¿ya? De partir del fenómeno y utilizar los modelos teóricos para poder explicar este fenómeno que ustedes están planteando. Si yo me remito y hago un resumen de las 4 presentaciones que hemos visto, estoy señalando que las 4 están bajo el paraguas de la indagación científica, los 4 están partiendo de un fenómeno, de una situación, de una problemática, y a partir de ello están utilizando un modelo teórico que da respuesta a eso que están observando, generando la construcción del modelo teórico, generando la argumentación, el razonamiento lógico, están buscando la hipótesis, la pregunta de investigación, están construyendo buenas preguntas de investigación. Realmente estoy pero sumamente sorprendida y muy contenta con formar parte de este conversatorio, porque de una otra manera vamos todos en pos de generar nuevas, una estrategia de enseñanza de las ciencias diferentes, ¿vale? De cortar con este tradicionalismo de que primero es la molécula y luego el ejemplificar. No, primero es el fenómeno, ya el fenómeno. Yo miro la dificultad. Ustedes son científicos, ven, yo tengo dificultades en medio ambiente, como bien lo dice Leslie, lo han planteado muy bien, también lo ha dicho Germán, también lo ha dicho el profesor Carlos y Jorge, presentan la situación, y de ahí van viendo, van conectando. Y eso genera la motivación. Y de esa manera nosotros podemos alfabetizar científicamente. Así es que yo agradezco a cada uno de los expositores y de la conversación y el debate que se ha generado en esta tarde. No sé, José, no sé si se me queda con el tintero. ¿Hay alguna pregunta más? Sí, había una pregunta pendiente de Carolina Orellana, que se la realizó directamente al doctor Carlos Garrido. No sé si está Carolina para hacerla o la leo yo. Vamos a ver si se puede conectar, Carolina. Hola, buenas tardes. Hice varias preguntas, no sé a cuál quiere que me refiera a qué. ¿Podría ser una de las preguntas generales que emití? Por ejemplo, respecto de las líneas de investigación que ustedes han mostrado. Me gustaría saber cuál es su visión en cuanto al impacto que tienen estas líneas de investigación en la formación inicial docente y específicamente también en la enseñanza de la ciencia en el aula, desde la perspectiva de la ciencia escolar, porque al inicio escuché a Mercedes Izquierdo, entonces, ¿cómo estas líneas han investigado ustedes qué impacto tienen en la formación docente y en la enseñanza ya en la escuela? ¿Puedo responder? Sí, Carlos, adelante. Bien, mira, la verdad que desde ese punto de vista, también pensando en la pregunta que se hace, pensando una respuesta en el pregrado, digamos, nosotros desde la línea de investigación, voy a hablar a modo personal, sé que muchos de mis colegas hacen exactamente lo mismo y que esto impacta directamente en la docencia y en la formación inicial docente, porque muchas de las cosas que nosotros investigamos en el área disciplinar, que la estamos extrapolando muchas veces a la parte educativa, impacta directamente en los cursos. Esto tiene un impacto directo en la formación de los futuros profesores. Es así como ya les mencionaba, hay cursos, un curso electivo, por ejemplo, de colorantes alimentarios. Sé que Germán Barriga tiene otro curso electivo también que él vincula con su área de investigación. Entonces esto definitivamente tiene un impacto en los profesores. Las formas en las cuales se están enseñando muchas veces estas metodologías que habitualmente son estándar, ahora están siendo modificadas para tener un impacto. Pero también, no solamente, digamos, tiene un impacto en lo que es la formación de los futuros profesores de química, sino que también, era lo que yo mencionaba un poquito por ahí, yo también espero que esto aterrice un poco más hacia la escuela, que esto logre llegar hacia el colegio. Yo hoy día tengo a un tesista que está trabajando precisamente, si bien es cierto, la espectroscopía es un ámbito más bien que se trabaja a nivel de pregrado y muy difícilmente a nivel de un colegio. Este estudiante con el que estoy trabajando hoy día
Él es titulado en un colegio técnico profesional. Él siguió un curso de técnico químico y muchas veces se olvida todo esto y queda ahí como que los colegios técnicos muchas veces parece que no estuvieran ahí. Y él efectivamente está tomando esta temática. ¿Cómo ser capaz de llevar esto a la escuela? Estos chicos que están aprendiendo análisis químico en el colegio, cómo reforzar toda esta idea. Yo apuntaba también incluso un poco más allá, a los más niños. Creo yo que es importante que existan formas en las que nosotros como académicos nos vinculemos también con la escuela a nivel de los niños más pequeños, porque creo yo definitivamente que son ellos los que tienen la capacidad de generar un cambio permanente. O sea, venir a enseñarle ecología hoy día a alguien que ya está formado chueco, digamos, en el sentido que ya bota los papeles a la calle, que no recicla, que no tiene conciencia por el medio ambiente, es un poco difícil. Enseñárselo a un niño que tiene la motivación por aprender y reconocer su entorno y cuidarlo, yo creo que es tremendamente valioso. Entonces, definitivamente, una de las cosas en las que tenemos que centrarnos es que en todas estas cosas, que lo hacemos y lo hacemos muy bien, y que lo publicamos, y me saco el sombrero en eso porque hay muchas publicaciones que están saliendo de parte de nuestros colegas, y de muy buen nivel, quedan también para una élite, de alguna manera, una élite científica, que está bien, es correcto, pero también tenemos que saber aterrizarlo, digamos, a la escuela. Yo por lo menos personalmente estoy tremendamente preocupado de eso y lo mencioné por ahí. Quiero aterrizar todo esto, quiero sacar adelante algún proyecto que me permita vincular todos estos conocimientos con la escuela. Creo que no podemos dejar de hacerlo. Y a mis estudiantes, para no extenderme un poco más en la respuesta, los estudiantes que están trabajando actualmente conmigo en sus trabajos de tesina, uno de los ejes centrales que nunca dejo pasar es cómo esto va a impactar en la escuela, cómo tú puedes llevar esto a la escuela. Siempre llevamos una propuesta de cómo aterrizar esto al trabajo docente en el colegio. Espero que definitivamente logremos ser un aporte para eso. No sé si de alguna manera respondo a la pregunta o hay algo más en específico que necesiten saber. Gracias, Carlos. No sé, muy bien por la intervención, quedó clarísimo, totalmente de acuerdo con lo que tú señalas, es decir, la importancia de centrarnos en presentar los fenómenos, como ya señalamos, y a partir de ahí generar los modelos teóricos. Muy bien, Carlos, muchas gracias, Germán, Laisel, Carlos Garrido y Jorge Pinochet. A continuación, vamos a comenzar a hacer el cierre de esta hermosa jornada, esta quinta jornada de conversación, y vamos a dar paso a las palabras del director del departamento, perdón, del programa de doctorado. ¿Está por ahí Jorge? Ahí está, sí, por aquí estoy, Silvia. Sí, estoy un poco perdida. Sí, después la emoción, Jorge, de tanta conversación. Sí, excelente. Excelente, pero no nos dimos cuenta cómo pasó, ¿sí? Sí. Bueno, la verdad es que agradecer, ha sido una excelente jornada, con bastante interés por lo que he visto, ¿me entiendes? En función de las mismas preguntas que van apareciendo claramente, hace falta tener esta y otras jornadas, ¿me entiendes?, de similares características. Es claro que en el área de educación científica es un tema, ¿cierto?, que nos apasiona constantemente, y en ese sentido yo quisiera reiterar, ¿cierto?, mi agradecimiento a todas y a todos los participantes, con particular énfasis a nuestros distinguidos expositores, al doctor Germán Barriga, ¿cierto?, por lo que nos mostraba ahí todas las líneas de investigación que él está desarrollando, algunas ya bien consolidadas y otras más bien en estado emergente, ¿cierto?, a la doctora Laisel Cáceres, ¿cierto?, por el área que ella está mostrando, ¿cierto?, compartirnos su línea en el área más bien de la educación para el desarrollo, educación ambiental para el desarrollo sostenible, ¿cierto? Y todos estos aspectos desde lo importante que es hoy en día establecer estos contextos educativos, ¿me entiendes? Lo mismo el doctor Carlos Garrido, ¿cierto? Con toda esta parte de la educación en espectroscopía y cómo nos conecta, ¿cierto? Con el conocimiento en la ciencia de los alimentos incluso, ¿cierto? Y ahí evidentemente que hay un tema muy interesante para continuar, que imagino que el doctor Garrido va a continuar desarrollando también ahí y en otras áreas más, ¿cierto? Al doctor Jorge Pinochet,
nada, excelente también, igual que el resto de mis colegas, y evidentemente que yo no lo vi para nada desenfocado, ¿me entiende?, en términos de que encontrarse con puros químicos. Creo que fue muy atingente, ¿cierto?, las líneas que él mostraba, y particularmente, ¿cierto?, esta doble militancia, ¿cierto?, que él plantea, que a mí me hace pero tremendo sentido. Yo diría que aquí muchos de los que están acá están con doble militancia, muchos, fíjense que ahí tenemos profesores de formación inicial, pero doctores en ciencia, y él se presenta como físico de formación inicial y doctor en educación. Entonces, finalmente, la doble militancia parece que fue el día de hoy. Así que estoy muy contento, ¿cierto?, por las presentaciones que hicieron ustedes. Agradezco de sobremanera a nuestros moderadores, la doctora Silvia, ¿cierto?, nuestro doctorando José Hernández, ¿cierto?, y los dejo cordialmente invitados para la próxima semana, el día lunes, bueno, no la próxima semana, sino que la subsiguiente, ¿cierto?, el día lunes 14 y martes 15 de diciembre a las 16:30 horas, a nuestro cuarto y quinto conversatorio, el cual va a llevar por nombre Neurociencia y Educación, Investigación y Proyecciones, donde vamos a tener también interesantes expositores mostrando sus líneas, contándonos qué es lo que están haciendo, ¿cierto?, y el día martes en Educación, Bienestar y Vida Saludable, ¿cierto?, Investigaciones y Proyecciones, donde también vamos a tener a destacadas académicas y académicos mostrándonos, ¿cierto?, qué es lo que están haciendo. Y ojo que todo esto está realizándose, ¿cierto?, todas estas líneas se están desarrollando con académicos de nuestra misma institución, que muchas veces no nos conocemos, muchas veces nos vemos en el pasillo, pero no tenemos idea, o compartimos reuniones, pero no tenemos claridad respecto de qué estamos investigando o cuáles incluso son nuestros intereses de investigación. Y la idea de este espacio ha sido un poco generar, ¿me entiendes?, esta conversación, esta mirada distinta, y el reconocernos, ¿me entiendes?, en términos de nuestros intereses en investigación en distintas áreas disciplinares, pero también en el campo de la investigación educativa, ¿cierto?, que hoy en día nos convoca. Así que muchas gracias, los dejo invitados para la semana subsiguiente, ¿cierto? Y bueno, los dejo ahí con la doctora Silvia para que nos despida finalmente. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por esta organización de estos conversatorios, a todo el programa de doctorado, a los expositores que hoy estuvieron presentes en mis felicitaciones por sus brillantes ponencias, a todos los del programa de doctorado o los estudiantes del programa de doctorado que están con nosotros en esta presentación virtual. Y como bien dijo el director del programa, la próxima semana, el 14, con el tema, con la conversatoria número 6, con el tema neurociencia y educación, investigación y proyección. Y nos encontraremos con el doctor César Osorio, Fernando Maureira y la doctora Noemí Greenspoon. Así es que muchas gracias por toda la presencia de cada uno de ustedes. Y José, no sé, palabras de despedida, yo por mi parte me despido y les dejo a José también para que él se despida de esta quinto conversatorio. Y más que nada, sumarme a los agradecimientos de todos, de los presentadores, de los asistentes. Tuvimos muchas preguntas, así que eso da cuenta de que fue una muy buena sesión. Eso, que tengan un buen resto de día y una muy buena semana. Muchas gracias a todos. Gracias, que estén bien. Gracias a todos. Chao, gracias. Muy bien. Gracias, Laisy. Muy bien, chao, chao. Muchas gracias. Chao, chao. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, Carlos.